Hola, buenas tardes. Si me vais a permitir, yo me encuentro más cómodo así. Entonces, en principio, además estoy como en un plano superior. Muchas gracias a todos por invitarme a esta jornada, a este seminario. Gracias, Carlos. Gracias al Laboratorio Observatorio de Enfermedades Ocupacionales de Andalucía. Gracias a mis compañeros, de los cuales de charlas que orgullosísimo de estar con ambos, especialmente con Antonio, al que le tengo cierto cariño y aprecio y admiración por los trabajos que están haciendo. Gracias a Pillo, gracias a todos. Se me ha encargado que hable esta tarde de algo que parece que fuera muy antiguo y, sin embargo, como veremos, es de actualidad radiante y radiosa. Y además, las nuevas herramientas que tenemos y que ya tenemos a nuestra disposición y hemos de mirar en un futuro que ya no está tan lejano, que podemos utilizar, que son las nuevas herramientas para el diagnóstico. De tratamiento quizá no tengamos tiempo de hablar, pero probablemente el doctor Antonio León nos abra un poquito los ojos de lo que están haciendo y al que hemos de tener muy en cuenta. Sin más preámbulos, vamos a decir que la silicosis sigue aumentando su incidencia en todo el mundo. Este es un ejemplo claro. ¿No tiene puntero? Es que no se ve. Sí tiene, pero no se ve. Este es globalmente a nivel mundial. Esta primera columna, como veis, es la de silicosis y es evidente que a nivel mundial la silicosis en los últimos años, esto está hasta 2019, está creciendo en todo el mundo, en todos los países. Y es verdad que en unos más que en otros y en otros menos que en unos. Solamente para decir eso, que a nivel global la silicosis aumenta. Esta es la incidencia, para que se vea claro, de que efectivamente es un problema que seguimos teniendo, que aunque baja, también es cierto, estos son datos hasta el año 2021 y globalmente se va viendo que la incidencia baja, pero sigue siendo alta porque, claro, también la población aumenta y, por tanto, la tasa de incidencia, aunque parezca que va bajando mucho, no lo hace tanto. ¿Qué quiere decir? Que sigue habiendo problemática. Curiosamente encontré estas dos gráficas y parece que no son de los mismos años. Tenedlo en cuenta que no son de los mismos años, pero si veis, la silicosis, porque esta va de 1950 a 2030, una proyección del consumo de áridos, y esto es desde el año 90 hasta el 2021. Si observáis desde aquí hasta aquí, prácticamente lo que hablábamos antes con la compañera de FADECO, efectivamente tiene una línea ascendente que prácticamente son paralelas y van unidas el consumo de áridos a la incidencia de silicosis, porque son casos incidentes, no prevalentes. Tú entenderás de esto más. Bien. Y esta gráfica se me ha ocurrido hacerla porque parece que sean como dos cosas muy diferentes. Y no, una son los casos incidentes, la amarilla, es decir, cuántos casos hay en el mundo, y la tasa estandarizada por edad. La tasa estandarizada por edad, dirías, si ves esta gráfica, dices, jolín, sí que desciende. Pues no, no desciende tanto. Los que entienden un poco de epidemiología, entendáis más, como Carlos, nos damos cuenta de que es un 85 por 100.000 habitantes y aquí solamente ha bajado en todos estos años a unos 60. Es decir, que sigue habiendo una incidencia muy similar a la de hace 30 o 40 años. Conclusión de esto, sigue siendo una enfermedad que tiene una alta incidencia a nivel global. ¿Qué pasa o qué ha pasado en Europa? Que gracias a las medidas higiénicas y gracias a las mejorías de los métodos diagnósticos y a la adopción de medidas preventivas, pues
En Europa ha disminuido mucho. En Europa la tasa ha disminuido mucho gracias a todas estas medidas que se han hecho, pero todavía hemos de tener en cuenta un dato que es esencial, y es que 2 millones de personas siguen expuestas a polvo de sílice en Europa. Muchos de ellos, aproximadamente casi 800.000, por lo menos, están expuestos en España. Muchos de ellos expuestos o en trabajos con exposición a piedras artificiales. De manera global, y este es un extracto que hice no hace mucho, en los países en desarrollo la silicosis sigue siendo una enfermedad que tiene una incidencia de entre un 2 y un 8 en todo el mundo, a nivel global, en los países en desarrollo. Y en los países desarrollados tiene una incidencia de entre un 1 y un 30. En los países en que tiene esta alta incidencia, casi la mayoría, más del 50%, son debidos a la exposición o a los trabajos que se realizan con manipulación de piedras artificiales. Punto esencial, piedras artificiales. Trabajo, sociedad desarrollada, piedras artificiales, silicosis. ¿Y qué características? Bueno, también hay que tener en cuenta a nivel global algo que desde aquí no lo sabemos, pero que hay en todo el mundo, hay muchos países donde está la minería artesanal y a pequeña escala, se llama MAPE. Hay 119 países en los cuales prácticamente más de la mitad de los trabajadores no están registrados. Ya no hablo de los niños de los que extraen coltan o de ese tipo de trabajos y tal. Pero que sepamos que, aparte de los datos que tenemos, no llegan ni a la mitad de lo que en realidad es el problema real. Claro, si nos vamos al Rajasthan, a la India, esta es una fotografía real del National Geographic. Claro, trabajos de ese estilo salen silicosis o silicotuberculosis, como estábamos hablando con Antonio, de este otro. Y estamos en España. España es el ejemplo paradigmático de lo que puede suceder con una actividad que ha provocado una enfermedad que es diferente a lo que se conocía hasta ahora y que produjo una verdadera epidemia durante y tras el boom de la construcción. Síntesis, es esto. ¿Por qué? Por muchas razones, pero entre otras porque no se tenía conocimiento de lo que era esto y no se adoptaron las medidas mínimamente necesarias para evitar la enfermedad. Esta gráfica también es hecha por nosotros y hasta el año, ya veis aquí, hasta el año 2005, las estadísticas se obtenían de una manera a través del Ministerio de Trabajo, a través de otros sitios que aquí están. Y afortunadamente nosotros somos un país que, comparados con Italia o incluso con el SWORD de Inglaterra, tenemos un registro en el CEPROS que, tal como he hablado hace un momentito con Antonio, si bien no están todos los que son, ni probablemente son todos los que están, pero que es bastante bueno el registro este. Yo lo daría como muy bueno porque lo he comparado con el de Italia y con el de Francia y con el de Alemania, y con el de Alemania también. Alemania quizá es parecido al nuestro. Además había un neumólogo que se preocupó mucho por esto, Xavier Baur. Bien, a partir del año 2007, que se comenzó el CEPROS, coincidió con el incremento de casos debido a la exposición a piedra artificial. Y hemos visto cómo ha crecido el número de casos, es brutal. Pensemos que estos son casos cerrados con baja. Sabéis que los partes de la comunicación al CEPROS se hacen en un número total y de este número hay unos que se cierran con baja, como enfermedad profesional, y otros que van sin baja, y por enfermedad común, o se les siguen trabajando. Esto es por quinquenios, como veis sigue subiendo, y este es el último del 2024. Tengo datos hasta agosto de este año, pero que tanto si lo ves en gráfica como en columnas, realmente es un crecimiento exponencial. El año 2024 se comunicaron 520 casos, o 540. Y esto es lo que
los registros de hasta agosto de este año, que los hice el otro día. Tenemos aquí con baja, como veis aquí. Bueno, cuando quiere. Aquí están los que son con baja, sin baja y totales. Con baja, sin baja y totales, aquí están los totales. De silicosis, ahora mismo hay 265 con baja, bueno, 405 comunicados. ¿Qué veis? Aquí probablemente este año, no sé por qué, parece que hay menos que los otros años. Quizá tú tienes últimos datos y a lo mejor en Andalucía es posible, porque esto es de España, no es por comunidades, que también se puede hacer por comunidades. Un aspecto esencial de esta silicosis que vemos ahora es que los sectores afectados, más afectados en España fundamentalmente son la fabricación y manipulación de aglomerados de cuarzo. Antonio prefiere llamarlo piedra artificial y así lo vamos a hacer, piedras artificiales. En el procesado de piedra natural también y en otros sitios. ¿Qué características tienen estos casos? Ya nos lo explicará luego Antonio, pero lo esencial es que son jóvenes, son personas jóvenes, no es el clásico silicótico de la mina de 60 años y que está... No, son gente muy joven, entre 30 y 40 años más o menos, y que tienen unas formas clínicas que yo no me atrevo a llamarlas silicosis, aceleradas o tal. Son diferentes, porque también las piedras artificiales tienen elementos que no son propiamente solo sílices, sino que tienen otros que quizá influyen en el desarrollo tan rápido y progresivo de esta enfermedad. Las comunidades en estos últimos años, desde el año 2007 hasta el 2019, las más prevalentes, donde había más incidencia de casos, era en Galicia, Castilla y León y Andalucía. El global de esos años es del 10,3%. Actualmente, esto es de los últimos años, desde el año 2020 a 2023, Andalucía está en el 14,2% y es ya la segunda comunidad que más incidencia de casos tiene. La primera sigue siendo Galicia. Sabéis que tiene unas bolsas de puestos de granito en dos zonas y de pizarra, en el macizo galaico-duriense, y en Porriño. Es decir, que hay bolsas donde hay una incidencia muy alta. A tener en cuenta que dentro de los partes de enfermedad profesional por exposición al sílice, en los principales sectores de actividad, el más frecuente es la fabricación de productos minerales no metálicos. Bueno, esto está elaborado por Código Nacional de Actividades Industriales y una de los más relevantes, si veis, la metalurgia, la construcción, la extracción de minas, la extracción en minas. Claro, si esto cualquiera que lo vea dice, ostras, en la minería hay un 3% y aquí en esta actividad hay un 59%, sí. ¿Y qué pasa además? Que de esta actividad de fabricación de minerales no metálicos, la mayoría de ellos son en el código 2370, que es el que corresponde a corte, tallado y acabado de la piedra, con un 93%. Esto está sacado de ese folleto, bueno, de ese libro que se sacaron en el Ministerio, el doctor Menéndez Navarro, no sé, en fin, los que han trabajado esto. Son datos oficiales. Es que siempre estamos igual. Yo esta diapositiva la repito de manera continua o de manera constante, porque dice, ostras, si sabemos qué es la silicosis, conocemos qué la produce y sabemos cómo evitarla. ¿Y por qué no hacemos más? Porque vemos que la incidencia aquí sigue aumentando a nivel global también. Bueno, esta es una pregunta que, en mi opinión, yo me la hago todos los días. Me la sigo haciendo porque esta diapositiva la hice en el año 2017 o 2016, que hicimos una charla ya sobre silicosis, dónde estamos y a dónde queremos ir. Claro, hablando de esto, a dónde queremos ir y por qué, lo esencial es la prevención primaria. Es decir, muerto el perro, se acabó la rabia. Quitamos el agente y ya no hay más casos. O bien eso, o bien se sigue haciendo otras cosas que ahora veremos, la jerarquía de la eficacia de los factores que contribuyen a evitar las enfermedades, porque nosotros, los médicos, no podemos evitar la enfermedad.
Nosotros hacemos la vigilancia de la salud, que es la prevención secundaria, pero solo somos capaces de verla cuando ya está presente, porque si no, no la podemos ver. Gracias a las investigaciones que están haciendo algunos grupos de trabajo, el primero y por el cual apuesto es el de Cádiz, gracias a eso a lo mejor podemos visualizar o diagnosticar o tener una visión clara de qué enfermo va a desarrollar una forma de silicosis antes de que realmente sea visible o tenga sintomatología, visible por los métodos actuales. Por tanto, hemos de tener en cuenta, hemos de ir hacia esto. Esta es la jerarquía, la clásica gráfica de la jerarquía del color de la NIOSH, que cuanto más arriba, mejor. Si eliminas la causa, pues ya no tienes. Y luego hacia abajo, lo último es fuente, medio e individuo. Primero actuar en la fuente, que no haya, sino sustituir al agente, ponerle dificultades para que ese elemento llegue al individuo y si a pesar de todo llega, proteger al individuo para que no lo inhale y le produzca daño. Esa sería la prevención primaria, la jerarquía de las medidas más eficaces. En la problemática de la silicosis son muchos los agentes que intervienen, de todo tipo, y cada uno con una cierta responsabilidad. Nadie puede eludir esa responsabilidad porque todos sumamos, todos podemos hacer algo. Desde la administración hasta los propios trabajadores con todos los eslabones que hay, de prevencionistas, ingenieros, médicos, profesionales de la salud, de todo. Agentes sociales, que también es lo que hablábamos antes, que es imprescindible. Bien, pues a un compañero nuestro se le ocurrió decir, oye, ¿qué podemos hacer? Y nos convocó a unos cuantos, a Carlos también, y se le ocurrió crear una asociación, y ahí nació, la primera, hace poco que se fundó o se creó este observatorio, que inicialmente era un observatorio que, como la mayoría eran de América Latina, bueno, de América, de Canadá y de Estados Unidos también, se llamó de las Américas, pero ahora ya es internacional porque somos desde Japón, Australia, África, un par de países y Europa y toda Latinoamérica. Bien, la reunión ya sentó algunas bases, como decimos aquí, para compartir desafíos a nivel global y trazar, sobre todo, operativas de acción. Yo siempre, cuando hacemos reuniones, siempre digo que hay que transmitir algo que la gente lo entienda y que sea accesible, el lenguaje accesible. Bueno, ¿sabéis lo que es un observatorio? ¿No lo sabéis? Pues ni más ni menos. Nacieron como para cuestiones sociales y a partir de aquí se extendieron a todos los ámbitos de la sociedad, y valga la redundancia. Es una entidad o un sistema para recoger, sobre todo recoger datos. Y cuando tienes los datos puedes analizar y ver dónde hay fallos o qué se puede mejorar. Y a partir de ahí dar información sobre el tema que estés tratando. Siempre teniendo en cuenta o siguiendo nosotros que somos profesionales de la salud el método científico, rigor y evidencia, esencialmente. ¿Quiénes somos? Pues una asociación sin ánimo de lucro. Cada uno puede tener sus ideas, pero somos, en teoría, somos apolíticos. Y digo en teoría porque es difícil mantenerse a raya con la que está cayendo. Siempre manteniendo lo que os decía antes, el método científico que nos permita dar una información que sea rigurosa y objetiva y basada en la evidencia. Y sobre todo teniendo en cuenta también que nos debemos a la sociedad de alguna manera, con una responsabilidad social marcada. Somos ya 29 países, desde toda América prácticamente, excepto algunos países del Caribe. Bueno, ya os he dicho aquí, tenéis todos los componentes. Y el propósito superior, como decía antes nuestro compañero, que es, de alguna forma, que nos demos cuenta en general que el problema existe. Lo primero, para que podamos poner medidas, es saber que existe, visibilizar la cuestión. Que nos concienciemos de que realmente es una problemática seria, severa, y concienciar para que podamos establecer medidas de prevención y que no se produzca la enfermedad. Como veis, siempre investigación, formación y actuaciones basadas en la evidencia, método científico. ¿Cómo se diagnostica hoy en día la silicosis?
en España. Eso está sacado de los protocolos y de las normativas de la SEPA. Se basa actualmente la normativa del protocolo de la silicosis, marca los 3 pilares en los que se basa el diagnóstico de silicosis. Primero, una exposición a sílice libre cristalina plausible. Lo de plausible, de alguna manera, queda un poco así, pero es que realmente sea real, y valga la redundancia también. Que haya habido una exposición demostrada y demostrable. Segundo, unos hallazgos radiológicos en una radiografía simple de tórax, la clásica radiografía de tórax, compatible con esa exposición y que tenga una profusión 1:1 o superior, siguiendo las directrices para la interpretación de las radiografías de las neumoconiosis de la Organización Internacional del Trabajo. Y eso quiere decir 2 cosas. Seguir esas directrices en las radiografías quiere decir que la imagen, que la radiografía que vemos sea de buena calidad, y segundo, que el que la lee, el que la interpreta, sepa qué está viendo. Porque muchas veces dices que no veo nada. Claro, si no sabes leerlo, no sabes como el que no ve. Por tanto, tiene que cumplir esas 2 características, porque esto es una de las cosas que la última vez que nos vimos antes de hoy con Antonio, los australianos, el otro día me volví a leer el trabajo, sí que eran lectores B-Reader, pero le falta aquel trabajo. Hay que asegurar que la imagen, que la calidad sea buena, porque si no te puedes equivocar mucho. Y el que la lee también. Y yo soy de los que piensa que una buena radiografía no deja un 40% de silicóticos sin diagnosticar. Soy de los que piensa eso y además vamos a tratar de demostrarlo. Y por último, parte de esos 2 pilares, el tercero es que no haya otra enfermedad. Tenemos que excluir otras enfermedades que puedan dar ese tipo de imágenes, que también lo estábamos hablando ahora con Antonio. Tengo un caso reciente de ayer y hoy, que para mí es una tuberculosis y me lo han diagnosticado con una TC de una silicosis. Pero bueno, son cosas, digamos, particulares. Hasta hoy es lo que tenemos. Tenemos un problema, tenemos un método de diagnóstico y hasta ahora hemos utilizado las otras técnicas, sobre todo la TC, lo que llamaban el TACAR, lo hemos utilizado ante casos dudosos o casos de 1-0 o cuando había alguna otra duda. Vamos a hablar ligeramente de algunos aspectos de estos que podemos luego en la hora del debate discutir lo que queramos y voy a hacer unos retazos de lo que hay hasta ahora. Probablemente Antonio nos va a ampliar algunos de ellos con más conocimiento que yo porque él los está llevando a cabo muchos estudios en este sentido. La prevención secundaria, que es lo que nosotros hacemos, el objetivo clave sería detectar la enfermedad de aquello que clásicamente los médicos, los que no seáis médicos de esto, pero bueno, los que habíamos hecho patología general del periodo prepatogénico, patogénico, fase subclínica y patogénico, fase clínica, sería diagnosticar la enfermedad o detectarla en fase preclínica, cuando todavía podemos hacer o tomar medidas para que no avance más. Y a través de una vigilancia inteligente, con modelos predictivos incluso de inteligencia artificial para identificar los elementos que tienen alto riesgo en función de la gente al que esté sometido y de las concentraciones que haya en el medio ambiente, y una monitorización digital. Aquí incluso se habla de equipos portátiles que se pueden llevar a las propias minas para que no y mediciones diarias y tal. Y claro, todo esto estamos hablando de un futuro, pero que hoy en día en la mayoría de sitios ya se pueden implementar. Dentro de las características de las nuevas técnicas radiológicas, mediante tomografía computadorizada de alta resolución, hay 3 tipos esencialmente. Una que es esta, la TC cuantitativa, que es un análisis automático computadorizado de imágenes que convierte lo visual en números. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una tomografía de estas ve una imagen, cuando uno ve antes, hasta ahora, hasta hace poco, en la interpretación de las imágenes que hacían los japoneses y los alemanes que hicieron el libro sobre cómo leer las TCs de las neumoconiosis, decían abundantes nódulos, hay 8 tantos nódulos, muchos, pocos, suficientes. Eso es profuso, confuso y difuso. ¿Qué nos va a permitir este tipo de TC?
calcular, contar numéricamente todos los micronódulos que hay, con lo cual hemos dado un paso extraordinario, tanto en el momento del diagnóstico como en el momento del seguimiento, porque estamos diciendo, si tú tienes una radiografía en el 23 y tienes una en el 24, y tú dices, es que parece que ha habido un aumento de micronódulos, pues con esta técnica de TC puedes decir, el año 2022 tenía 68 micronódulos y en el año 2027 o 2025 tiene 308. ¡Ostras! Pues ha progresado de una manera considerable. Y esta es la TC cuantitativa que es objetiva, porque la máquina no se equivoca. Si la técnica es la misma, la máquina siempre te va a contar lo mismo. Por lo menos esa es la idea. Claro, la objetividad es absoluta, porque dos radiólogos sabéis que, bueno, os lo explico, cuando hay dudas en la interpretación de la radiología de las neumoconiosis, la radiografía simple, tiene que verla un neumólogo, si tiene dudas sabe otro, y si tienen dudas y si no coinciden en ambos, hay un tercero que es el que dilucida y la gana la mayoría. Otra técnica, que es la que están llevando a cabo fundamentalmente en Cádiz, es esta, ¿no? La vuestra, Antonio, la de el Computer Aided Detection, que estas son sistemas que se han hecho programas que se han entrenado poniéndoles muchas radiografías, tanto de silicosis como de no silicosis y de otras enfermedades, y de entrenar, como son sistemas que aprenden, pues nos van a ayudar también a dilucidar qué radiografías son, o que mejor dicho, qué enfermos son los que tienen imágenes compatibles con silicosis. ¿Qué ventajas tiene esto? Aparte de la velocidad de hacerlo, porque lo hace, bueno, una persona puede estar 10 minutos y eso te lo hace en 20 segundos, que es muy preciso. Este sistema, en excepción, alcanza hasta el 97% de precisión, muchísimo más que el ojo humano. Es decir, es extraordinario. Por tanto, esto nos va a servir de mucha ayuda ya. Esto está disponible, ya se está haciendo en muchos hospitales. No está a disposición de todo el mundo, pero ya se está haciendo mucho. Y fundamentalmente nos va a servir en un futuro inmediato para un cribado poblacional cuando haya riesgo en algunos trabajadores o en algunas empresas concretas, y nos va a permitir verlo lo que no veíamos en radiografías simples. De manera que esto ya nos ofrece unas ventajas muy considerables. No es de aplicación probablemente para cribado, porque para cribado se sigue haciendo la radiografía simple, pero en determinados grupos de trabajadores podría ser interesante. Y por último, la otra, que esta aún es más interesante, esta está menos experimentada, es lo que se llama la TC Spectral Dual Energy, y esta no dispara un rayo, dispara dos rayos, y además cada uno con un kilovoltaje diferente, con lo cual nos dice el tipo de tejido que producen, qué tipo de tejido produce la imagen. Con lo cual sabremos si es una cosa antigua, si es moderna, si es una inflamación, si es una cosa calcificada. Y esto es como si dijésemos, complementa a los anteriores, y lo ideal sería tener los tres sistemas. Pero bueno, de momento vamos avanzando poco a poco. Lo que sí es cierto es que con esto se permite una medicina de precisión y seleccionar candidatos, sobre todo, que esto es también muy interesante, porque los resultados del tratamiento todavía no están muy claros, y con este tipo de diagnósticos nos va a permitir seleccionar candidatos para, sobre todo, basándose en el tipo de visión que nos da este tipo de rayos, basándose en la composición tisular y no solo en la morfología. Porque decíamos que al ser dos rayos, nos diferencia muy bien el tipo de tejido que nos da la imagen. En síntesis, con esto, la detección precoz mediante la TC de alta resolución, cualquiera de las tres técnicas, pero más si se van a aplicar más adelante probablemente todas a la vez, o todas en conjunto, nos va a permitir un diagnóstico, una detección precoz, cuando haya cambios mínimos que no dan síntomas todavía. Y el siguiente objetivo, pues bueno, también una cuantificación para escoger de manera más selectiva a todas las personas
que pueden beneficiarse de unos ensayos terapéuticos. Esto pasaba antes, cuando las UCIs, todo el mundo que tal, los politraumatizados y tal, las UCIs. Luego se van haciendo grupos escogidos para decir aquí va a haber más éxito o aquí va a haber menos éxito según lo que vayamos encontrando. Bueno, es esto es lo que estábamos diciendo, que en 2030 la detección de la silicosis 2-3 años antes de cambios radiológicos mediante integración de la cuantificación de las radiografías y la dual energy y un tratamiento personalizado según el perfil tisular molecular que está viéndose con esta otra tipo de imagen radiológica. Bien, cuando una partícula de sílice entra a la vía aérea, llega a la vía final, al bronquiolo, llega al alvéolo y aquí viene una célula que es el macrófago y la coge. Bueno, y a partir de aquí se inicia lo que se llama una cascada inflamatoria. Esta cascada inflamatoria produce una serie de elementos y moléculas en función de cómo se vaya produciendo la digestión por ese macrófago de la partícula, sí o no, y se produce una cascada inflamatoria que al principio da una serie de marcadores que nosotros ya podemos detectar prácticamente. No, a los pocos días, 5 minutos, ¿verdad? Entre las pocas horas y los días están los microRNAs. Más adelante hay daño epitelial y ahí se producen citoquinas, que son las que están estudiando en Cádiz, y otras moléculas. Y siguiendo con esa cascada inflamatoria, llega un momento en que cuando no se ha podido disolver, no se ha podido digerir, no se ha podido, la partícula de sílice llega a un sitio y se produce la fibrosis. Bueno, pues en cada uno de estos lugares que se llama la cascada inflamatoria, se producen moléculas que nosotros podemos visualizar, de alguna manera, podemos detectar. Y en eso estamos. Detectar moléculas que consigamos. No son medidas de prevención primaria, no vamos a evitar la enfermedad, porque esto quiere decir que ya ha llegado la sílice adentro de los pulmones. Por tanto, no es una medida de prevención primaria, porque quizá alguien lo habría pensado, entre otros yo, que podríamos haberlo descubierto, pero no. Son medidas de prevención secundaria porque ya la partícula de sílice entra al pulmón. Y las más primarias, las que se producen con más precocidad, son los microRNA y los compuestos orgánicos volátiles. Son los primeros biomarcadores detectables y son anteriores a cualquier otro cambio, a cualquier cambio radiológico. Por tanto, vamos a intentar verlos cuando podamos. ¿Qué son los microRNAs? Para los que no sepamos casi nada de genética y de biología molecular, hasta ahora, hasta hace unos 10 años, solo eran famosos y solo se les daba premio Nobel a los que habían estudiado genética y habían estudiado el ADN, el DNA. Hace 10 años o 12, unos individuos, uno en Japón, otro una señora en Inglaterra y tal, descubrieron el RNA y unas partículas del RNA que eran el microRNA, que no era el mensajero, sino que era otro. Bueno, pues desde hace unos años esta gente está triunfando. ¿Por qué? Porque han conseguido, con unas técnicas de secuenciación y de aumentar la cantidad de microRNA a través de la reacción en cadena de la polimerasa, que son técnicas de laboratorio, pero que con una pequeñísima muestra de RNA puedes luego ampliarlo y tener muestras, tejido suficiente, muestra del ácido para estudiar, pues con esto han conseguido que el RNA ahora sea la estrella. Y los que estudian el RNA, y sobre todo los microRNA, y lo que se puede hacer con el microRNA, son los que están ganando premios Nobel últimamente, y son estrellas, las estrellas, tipo Ochoa o tipo aquellos bien. Pues los que más previamente, los que más precozmente se detectan son los microRNA. El otro día, hablando con una persona, me dice, esto es como si hay un incendio y vemos el humo. Pues cualquier tipo de inflamación que se produzca dentro del bronquio y o del alvéolo y o más adentro, lo primero que se activa es el DNA.
Y claro, perdón, el microRNA, ¿qué ventaja tiene? Que dices, jolín, ahí hay humo, ahí pasa algo, hay fuego. ¿Qué ocurre? Que no son capaces estos microRNA nada más que detectar el humo. Son muy sensibles porque detectan el humo, aunque sea en pequeña cantidad, pero no son específicos. Entonces, ¿qué ocurre? Que para mirar la especificidad ya luego tenemos que recurrir, como por ejemplo, a otras, aparte de que no, hay 22 microRNA. Para ver qué composición de dónde nace el humo, pues hay otro tipo de marcadores moleculares que nosotros podemos ver. Y en esas están las citocinas y otras proteínas hélicas, pero sobre todo las citocinas, que el perfil Cádiz lo tiene ya muy bien identificado y han estudiado mucho. Un trabajo salió hace un mes más o menos sobre las citoquinas y el papel. Y ya estamos, decía Antonio, ya estamos cercando y viendo, apretando con las citoquinas. Muy bien, pues todo esto no voy a entrar al detalle de todo esto. Los compuestos orgánicos volátiles también son de primera reacción, digamos, y tienen la ventaja que se pueden medir en cualquier sitio, son marcadores que podemos verlos en el campo, en el puesto de trabajo, y que además son muy fáciles de obtener. Es más fácil que hacer una espirometría, que necesita otras técnicas, aquí no. Y se pueden ver también en dispositivos portátiles tipo nariz electrónica para screening masivo. Y es una detección que lo puedes ver en cuanto salga, cuando tienes el resultado a tiempo real. En realidad, ¿dónde podemos ver marcadores de este tipo? Pues en la sangre, en la orina, en el esputo, en el lavado alveolar, en el aliento, en el aire expirado y en el lavado broncoalveolar. Entonces, aquí más o menos tenéis por esto no lo voy a ir desmenuzando, pero está los pasos, la estrategia recomendada en cada uno de ellos. Y, por ejemplo, el grupo de Cádiz ya tiene establecido una pauta diciendo, pues bueno, vamos a hacer la CAT, seguida con estas citocinas y tal, para diagnosticar a un individuo antes de que tenga clínica o que tenga una radiología simple de tórax muy manifiesta. El algoritmo clínico más o menos sería este. Las perspectivas futuras para el 2025 está aquí, que más o menos es lo que he ido diciendo, explicando solamente unos retazos, pero de todo esto, de cada uno de estos pasos, podemos ver, o podemos decir cuándo, por qué, cuál es el mecanismo y todo eso, pero que no es la misión de hoy, sino sencillamente decir que ya tenemos el futuro prácticamente aquí, porque el objetivo esencial es, como prevención secundaria, es detectar la silicosis en fase preradiológica simple cuando la intervención puede modificar la historia natural de la enfermedad. No llegar a formas graves, formas, bueno, que sean incapacitantes, podríamos decir. De tratamientos, hay algunos tratamientos. Se han hecho tratamientos sobre todo con los antifibróticos. Y se está probando también la N-acetilcisteína, el famoso fluimocil, que siempre yo lo había utilizado en algunos hace mucho tiempo. Como dicen, si no hace daño, pues oye, si me tomo ajo un día por la mañana, pues ¿te hace daño? No, pues te puedes tomar lo que quieras, o dos. Se utilizaba siempre como placebo. Ahora hay ensayos clínicos que están utilizando, entre otros, la acetilcisteína. Me consta que hay grupos, entre otros el de Antonio, que están haciendo ensayos clínicos con algún antifibrótico, nintedanib o pirfenidona, es decir, que hay ensayos clínicos. Ninguno es concluyente todavía. Salió, que bien, mandó un artículo, una hierba china, la tetandina, que tampoco, que de momento tampoco ha mostrado eficacia. Y que de los tratamientos no podemos hablar todavía con seguridad en ningún aspecto porque no está nada claro. El único que la mayoría de trabajadores, sobre todo los trabajadores que desarrollan formas muy agresivas, casi en Israel tienen mucho experiencia sobre ello, es el trasplante de pulmón. Aquí el único centro donde tiene bastante éxito en el trasplante de pulmón es el Hospital Marqués de Valdecilla.
pero los otros, ni Vallebrón, que hace mucho, aquí en Córdoba, que es de referencia en Andalucía, no sé cuántos llevan hechos, no sé cuántos de silicosis, pero que tampoco va muy bien la cosa. De manera que el futuro nuestro, lo que hemos de procurar es este tipo de técnicas que acabamos de mencionar, llevarlas a la práctica lo antes posible. Quedo muy agradecido y a vuestra entera disposición para el debate.